me diga, me diga de nuevo. Ya, Ya, Matías. profe, Buenas tardes. buenas Buenas tardes. Mi tardes. tarea era sobre cómo la equidad se veía presente en la Ley General de Educación del 2009. Ah, muy Mm. interesante la tarea. ¿Quién se le habrá dado esa tarea? Ya, principalmente parte en el párrafo 1, en el artículo 1, donde la ley dice que regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media, regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento y restablece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y su calidad de servicio. Como ven, en el artículo 1, en el primer párrafo, se indica ya empieza a hablar sobre equidad, y después más adelante, en el párrafo 2, en derechos y deberes, habla sobre cómo, sin perjuicio de sus demás deberes, es deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provee una educación gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es respetuoso por toda expresión religiosa y pluralista, que permite el acceso a él de toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad. Perfecto. Después, tenemos también en el artículo 22 que menciona sobre cómo las modalidades educativas procuran dar respuesta a requerimientos específicos de aprendizaje personales o contextuales, con el propósito de garantizar igualdad en el derecho de la educación. Se destaca varias veces, profe, tanto en el artículo 29 como el 34, pero es relacionado sobre eso. También Matías. incluye en el Ah, artículo 29 cómo los aprendizajes están también integrados para que las personas con lenguaje indígena tengan el mismo tipo de educación que los demás. Y eso, profe. Matías, y yo le quisiera hacer una pregunta para ver si podemos articular algunos conocimientos que espero vayamos y estemos adquiriendo a lo largo de esta reunión. ¿Qué intención nuclear le asocia usted al concepto de equidad en este contexto de la Ley General de Educación? Estoy pensando, profe, por si Acuérdese acaso. que, Sí. con el propósito de poder articular, ¿qué propósito le da a usted, o qué, perdón, cuál es la intención nuclear que usted logra identificar en todos estos párrafos de los artículos que usted indicó sobre el concepto de equidad? Entendiendo también o recordando qué era la intención nuclear de un concepto. Por 20 puntos para la Alianza Amarilla. Eh, A partir de todo lo que anotó en los párrafos, ¿qué intención nuclear cree usted puede identificar usted en estas propiedades básicas del concepto equidad? Lograr calidad en el servicio, ¿puede ser? ¿Ya? La intención de lograr una calidad como pareja para todos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más puede identificar? Pablo en el chat nos dice igualdad de derechos. ¿Ya? ¿Qué otro elemento tenemos ya? Igualdad de derechos. ¿Usted qué otra idea tiene, Matías? Calidad en los estudiantes, yo creo, puede Calidad de los ser. estudiantes. ¿Quién más? Para lograr Dale. mayor como cantidad de personas que tengan acceso a conocimiento para que sean mejor recursos en el futuro. ¿Ya? ¿Quién más, Creo- aparte de Pablo en el chat y de Matías, pudiese incorporar otra propiedad a este elemento de esta intención nuclear del concepto de equidad? Le estoy haciendo esta pregunta en definitiva porque habría que interpretar cuál sería el sentido entonces que la ley le entrega al concepto de calidad. Porque a medida que yo voy leyendo la ley y Matías también la iba relatando, habría que averiguar entonces ahora en qué medida esa equidad se va concretando en los contextos escolares, para ver si aquellas propiedades que son básicas de la intención nuclear del concepto de equidad que está reflejado en la ley, cómo se vive eso en un contexto escolar. La dejo ahí, Matías, no es para que me responda, pero es para que cada uno de ustedes haga aquella reflexión y en algún momento, ojalá en el transcurso, mientras nos vamos siguiendo encontrando en estos espacios, me digan, o ustedes como curso digan,
profe, el concepto de equidad para nosotros tiene estas propiedades básicas en su intención nuclear y coincide un poco con lo que pensamos nosotros de equidad. Lo que quiero indicar con esto también es que también es importante conocer la ley, ¿cierto? Lo normativo, lo regulativo, desde nuestra labor docente, porque además también, fíjense bien, eso está fuertemente, influye fuertemente el contexto sociopolítico, cultural, normativo, influye directamente también en la identidad profesional docente. Profe, Profesora. sí, eso mismo iba a decir yo, con otras palabras, que en el fondo también el conocer todas estas leyes o quizás los documentos curriculares, no solo las leyes, es también para ir dándose cuenta qué tanto nos acercamos o no, o cómo nos vemos reflejados en esas intenciones, ya sea equidad, ya sea calidad en educación, ya sea qué se puede entender por aprendizaje, etc. Eso quería sumar. No, perfecto, porque en definitiva esos elementos van a influir fuertemente en cómo nosotros percibamos la equidad, por ejemplo, cómo la percibimos nosotros, cómo la hacemos parte de nuestra labor docente y cómo nos percibimos como profesores desde el concepto de equidad. Porque en definitiva eso también va a determinar mi práctica. ¿Tendré yo una práctica equitativa? Yo eso me lo cuestiono siempre. ¿Seré equitativo en mi práctica pedagógica independiente del contexto? A partir de incluso lo que me dice la ley. Además, quisiera señalar que me pasa a mí con el tema normativo, es que son muy complejos estas declaraciones de principio, porque muchas veces son declaraciones de buenas intenciones. ¿Cómo las vamos concretando? Entonces, la práctica es una tremenda labor. ¿Ya? Y vamos a ir entonces, a continuación, dado con este ejemplo que nos tocó, la tarea que nos entregó Matías. Gracias, Mati. Muchas gracias, Matías. Se notó el trabajo y ya fuera de toda broma, efectivamente se nota el trabajo y le agradezco también la seriedad con que se lo tomó, más allá del humor con el cual nosotros podamos también darle a la situación que le tocó vivir a usted, que desde enero estaba con la tarea. ¿Ya? Así que agradecido, Matías. Hablábamos la semana pasada y y voy a linkear nuevamente con lo que nos decía el Mati, es que efectivamente esos elementos que están circundando en nuestra labor docente van a establecer incluso, tal como hablábamos el día miércoles, el cómo nos vemos, cómo me veo yo y cómo se ve y cómo me ve el otro desde mi labor docente. Habíamos hablado un poco, no recuerdo, ustedes me dicen si me equivoco o no, pero estábamos ya en este punto, y que efectivamente, ¿quién podría decir qué interpretación le da a esta imagen? Dice, va muy caminando, los cambios, y nosotros los docentes estamos ahí tomados del pie de los cambios. Como avión. Que uno se va formando con el contexto, que va evolucionando la identidad. Perfecto, va evolucionando. Hay tres ideas ahí, va evolucionando, uno se va formando y va cambiando con el contexto. ¿Qué más? Activa el micrófono más chiquillo, interrumpan. Ya. Pero Que con los ropa, docentes... pero con ropa. ¿Qué? Pero Camilo. con ropa, por favor. Ahí está con ropa. Ya, Paula, perdón. Que los docentes igual tienen como el trabajo de, obviamente, ir actualizándose y estar en contexto con todos los cambios que van sucediendo en la sociedad. Entonces, que igual es un trabajo difícil y tienen que ir como corriendo atrás de ellos porque siempre van avanzando, como este hombre en la foto, que es eso, porque es un trabajo difícil. Perfecto, es un trabajo difícil. ¿Qué otra idea podrían señalar a partir de la imagen? Una última. Salió la actualización. ¿Ya? ¿Qué más dijo la Paula? No. Se surgió la idea de actualización, perfecto. De que lo asume como una tarea difícil. Ya, perfecto, la dificultad de la tarea. Pablo en el chat nos dice la adaptación a los cambios desde la labor docente. ¿Qué otra idea más? Es como... Los cambios son como un cambio cultural porque lo que yo he visto, así como
en el día es que hay profesores que están muy arraigados a la cultura anterior y como la sociedad avanza muy rápido, para ellos es muy difícil alcanzar los nuevos conceptos, los nuevos estilos, la nueva manera de llegarle a los alumnos. Por eso hay muchas personas que están aburriéndose de estudiar porque los profesores tienen que actualizarse para poder llegar de una manera al conocimiento de los alumnos. Muchas gracias, Axel. Y efectivamente, vemos también cómo los cambios educativos nos van también determinando en función si avanzamos con ese contexto o nos vamos quedando atrás. Fíjense bien hoy día, incluso este contexto de pandemia, con respecto a los avances tecnológicos y cómo las tecnologías hoy día sí tienen que ser o sí tienen que tener una intención realmente pedagógica, más allá de las redes sociales. ¿Ya? El perfeccionamiento constante, nos dice Matías, efectivamente, y no solamente yo diría no solamente el conocimiento formal, sino que también el individual, el informal que cada uno de ustedes pueda tener. Pablo nos habla de la adaptación, y la Ignacia nos dice en el chat, el ser flexible y estar abierto a los cambios, no encasillarse. En definitiva, en la idea de la adaptación. Profe, Profesora. que no solamente, bueno, creo yo, no solamente que es el ser flexible y estar abierto a los cambios, sino que además el creerse capaz de poder adaptarse, el ser capaz. Además, y eso está vinculado en el empoderarse desde el rol docente con respecto al cambio. Y por tanto, en esa lógica también, todos estos elementos, la relación entre cambio y docente, viene a redefinir o ha redefinido incluso los cambios, los campos de acción de los profesores. Cuando se redefinen los campos de acción de los profesores, implica en definitiva que hoy día yo ya sé, como profesor de educación física, que no solamente puedo trabajar en la escuela, ¿cierto? Como contexto formal, una instancia educativa, sino que tengo otros espacios de desempeño laboral y que en definitiva eso también va a redefinir la forma de identificarme y el significado que le doy yo a mi propia labor. ¿Ya? En algún momento, alguno de ustedes seguramente va a tener la posibilidad de hacer docencia en la universidad y eso va a implicar incluso redefinir desde mi forma de actuar, de ser, de entender la educación, con otra responsabilidad incluso. Y por tanto eso es también una redefinición desde mi campo de acción, de un contexto, desde el contexto de formador de formadores. Fíjense bien. Otra idea vinculada a esto es que evidentemente las condiciones para el avance de la educación y el conocimiento van determinando igual incluso esta forma de percibirme, de verme. Señalábamos hace un rato, ¿qué pasa con el contexto de pandemia? Todos los profesores en cualquier contexto nos hemos tenido que adaptar. ¿Qué dice el chat, Rosina? Ignacia dice, lo relaciono con la planificación de las clases, ya que a pesar de tener una clase totalmente organizada, puede variar. Perfecto. Y en definitiva, ese elemento del diseño de clase también está regulado, porque evidentemente el contexto te dice, ojo, ¿cómo nos vamos a adaptar a los cambios que tenemos dentro del aula? Eso indica también entender que en el campo de la profesión docente no todo es tan rígido, porque hoy día los enfoques educativos ya no son tan tradicionales, sino que están atendiendo mucho más a la diversidad. Y eso te obliga incluso en un instrumento pedagógico como es el diseño y la planificación de la clase, redefinir tu rol. Antes, seguramente, bajo lo que implica la Ignacia, había un rol mucho más técnico, tecnócrata, de poder diseñar, ¿cierto? Una clase, con conocimiento de los elementos del currículum, que hoy día son igualmente importantes, pero hoy en día el diseño de clase tiene otra connotación, y por tanto ya no aborda incluso la diversidad de los estudiantes, la adaptación a los estudiantes, tratar de enseñar a partir de o considerando todos los dominios del saber ser, saber hacer, actuar, conocer, etc. Convivir. Convivir, así es. Y por tanto, lo que nos dice acá es que es como yo desde el rol docente soy capaz de encargarme de los problemas de la sociedad hoy día. Y la pregunta que tengo para ustedes, no la vengo a vender ni la vengo a regalar, pero en definitiva la pregunta es, ¿cómo desde su rol docente hoy día ustedes pueden hacerse cargo de los problemas que están circundando en la sociedad? ¿Se cree usted capaz?
¿Se cree usted capaz y cómo? Y en definitiva, ¿con qué problema en particular de la sociedad? Porque en la medida que yo me implique más o menos en la sociedad desde mi rol docente, eso también implica tener un mayor o menor significado de mi propia profesión, pero además también cómo me ve el otro en mi profesión docente. Se abren micrófonos. Por favor, no se peleen, que están generando mucha interferencia. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Me por le favor? olvidé de la pregunta, pero la voy a hacer de otra manera. Dice así, desde su, Fue muy larga. sí, desde su rol docente entonces, ¿cómo ustedes son capaces de hacerse cargo de los problemas de la sociedad? Ya. La dejamos ahí, avanzamos a la siguiente pregunta, por 20 puntos para la Alianza Amarilla. ¿Amarilla? ¿Cómo? Profe, Alianza Azul. Azul, No, pues, que- profe. Yo estoy- Usted acá es uno yo le contra estoy muchos. descontando a usted a partir de esto. ¿Ya? Bueno, déjenla ahí para la reflexión. Y por otro lado también, que esto es súper interesante, cómo encaran los profesores y cómo encaramos los profesores las reformas y las demandas de los diversos contextos. Eso también va a implicar en nosotros una forma distinta de poder mirarnos desde nuestro rol de profesor de educación física. Y acá cito lo que vivimos el año pasado con las marchas con respecto a la reforma. ¿Por qué salieron ustedes a la calle? ¿O por qué salimos nosotros a la calle? ¿Por qué salió, diría yo, la gran mayoría de los profesores a las marchas? ¿Por qué? De la escuela. Con ustedes, y ustedes con nosotros. Porque se estaba generando un cambio que no nos favorecía para nada para nuestra profesión, pues. Ya, perfecto, una situación desfavorable, pero eso La verdad es que está bien, pero eso es la consecuencia. Ahora, Camilo, es ¿por qué tú saliste a la calle? Claro, ¿qué crees tú? ¿Qué creo yo? Que Más allá de la adrenalina que sentimos todos al salir corriendo del garaco. Yo venía recién de mi lesión y salí muy afectado, pero eso es una pausa. mm, ¿Será porque usted le atribuye una tremenda importancia a su profesión docente? sí, yo creo que es porque me sentía identificado con estos problemas porque me iban a afectar directamente a mí, pues, entonces algo había que... ¿Será por también ¿Pasado de llevar? Claro, ¿será porque también, Camilo, usted le atribuye que la educación física es tan importante para la sociedad que la sociedad debería también considerarnos de mejor manera, incluso en la reforma educativa? Sí, Leo el puede chat. ser. Lea el chat, por favor, profesor, y expláyese a partir del chat. Constanza Gadete, salimos frente a una situación que nos indigna porque nos desvirtúa. Ignacia Viveros, para conseguir un cambio. Está bien, pero en el fondo ustedes, ¿por qué? ¿Por qué, po? ¿Qué Porque sintieron creen lo ustedes? contrario, po. Claro, ¿qué pasaba con ustedes? Yo les voy a decir lo que me pasó a mí. Yo salí a la calle porque hace un mes que no podía salir, no, mentira. Yo salí a la calle a las marchas porque en definitiva sentía una gran responsabilidad con mi profesión, a pesar de que hoy día no tengo la oportunidad de trabajar en el contexto educativo. Pero me sentí pasado a llevar, vulnerado en que no se nos consideró nuestro punto de vista para que curricularmente se tomara esta decisión. Profe, Esa es mi posición. Adelante, allá en el estudio, en Quilpué. muchas gracias. Que aquellos que leyeron el documento que está para aula invertida, ahí se mencionan como 3 tipos de identidades. Una que no sé si alguien quiere hablar de eso. Una identidad que se proyectaba, una que se resistía, identificándolo con eso y relacionándolo un poco. Porque yo en ese momento me sentí con una identidad que quería resistir, pero que después sentí frustración. Eso es súper importante porque a la larga eso nos pasó a nosotros en un momento histórico determinado donde a ustedes todavía no los influía directamente y así dimos la pelea, estuvimos ahí, pero no pudimos en definitiva hacer mucho más, pues hasta que ya nos dimos cuenta de que estaban los decretos firmados. ¿Ya? Pablo Ochoa nos dice en el chat, desde las teorías implícita emancipatoria, puede ser también desde el sentido de autonomía, de libertad y de la transformación social
y del contexto social que uno le da a la importancia de la educación física. Y lo cito acá, Pablo, porque efectivamente las teorías implícitas se forman a partir del conocimiento teórico que uno tenga. Y ya sabemos que las teorías implícitas es parte de aquellos creencias, conceptos, conocimientos que uno va adoptando y que le van permitiendo también establecer una creencia sobre un fenómeno, en este caso la educación física. Y cuando hablamos acá sobre nuestra amiga Mafalda y dice la aventura de ser docente, ¿por qué creen ustedes que Mafalda nos dice, ojo, es la aventura de ser docente? ¿Lo interpretan ustedes también de la misma manera? ¿Qué Creo que sí, significa? porque es un desafío. ¿Ya? ¿Qué más? Dale. Mm, Que como bien dice el profe, es una responsabilidad porque vas a formar a futuros profesionales. Y bueno, a niños en este caso, jóvenes. ¿Y No sé qué más tú, decir. Ignacia? No, está bien, te voy a hacer otra pregunta. Ignacia, ¿y usted cree y usted siente lo mismo que Mafalda? ¿Cree en esa afirmación de que enseñar es una aventura o ser docente es una aventura? Yo creo que sí. ¿Quién diría lo contrario, Profe, profesor? yo creo que se refiere a aventura porque es como un camino, por lo que decíamos, que es como que siempre el profesor tiene que ir mejorando y adaptándose, y es un camino que todos perseguimos como mismo objetivo, pero es una aventura distinta para cada uno, porque cada uno toma como distintas direcciones en esta aventura, pero todos intentan llegar al mismo lugar. Oiga, qué Pero bonito. yo, Qué bonito. yo creo que igual es Vamos a un extraer ese camino. pedazo del video. Yo creo que igual es un camino que te va presentando dificultades y desafíos igual. ¿Cómo cuáles? Mm, no sé, quizás que a veces hayan como complicaciones en las clases o que uno mismo como profesor tenga complicaciones también. Una pandemia mundial, por ejemplo. Sí, es lo mismo que está pasando ahora, que es un contexto totalmente distinto, que nadie sabía que iba a tocar y quizás muchas personas no estaban preparadas para afrontarlo. O muchos profesores también. Pero ahí va también las herramientas que tienen estos profesores como que recibieron en su formación para poder afrontar estos cambios. Perfecto. Y por tanto, nuevamente volvemos a la lámina anterior y decimos, ojo, los cambios es como yo soy parte de ese cambio para poder asumir esta aventura en definitiva. Porque a la larga hay una incertidumbre. Y piensen un poco en lo que señalaba Matías e Ignacia. Cuando hablamos de esta aventura, ustedes van a interactuar durante su vida profesional con muchas personas y se van a encontrar con diversidad de personas durante mucho tiempo, en los distintos contextos en los cuales ustedes van a desenvolverse. Y en definitiva, además también, Mafalda nos dice, hay un contexto que es singular y contextos que son globales laborales. No siempre, seguramente, se van a encontrar van a trabajar en un mismo contexto. Y el contexto singular de ustedes, familiar, personal, de necesidades de ese tipo, van a ir cambiando. Seguramente cuando uno es soltero y no tiene hijos y todo el tema, y vive con los papás, está dispuesto a asumir otros riesgos con respecto a la profesión docente. Pero cuando ya tiene, y eso desde un contexto singular, y cuando ya tiene otros compromisos, evidentemente esas situaciones van haciendo entender la profesión docente de otra manera. Y mi rol como profesor. Y el contexto laboral o global laboral está relacionado principalmente a que en contextos particulares la relación con mis pares, con las jefaturas directas, van a generar también una forma de entender la profesión. Y las relaciones humanas son determinantes igual para ir generando esa sensación de identidad o de significancia de la profesión docente. Un contexto global también, imagínense, y lo planteamos con el grupo anterior, ¿cuántos de ustedes dudó de ser profesor o profesora de educación física? Rosita ya nos contaba su triste historia el miércoles pasado, que fue víctima de un flagelo social. Sí. No, pero ya nos contó la historia. ¿Por qué ustedes, en definitiva, cuántos de ustedes tuvieron esa complicación?
o aún la tienen. La pregunta que le voy a hacer, yo acá tengo alguna historia en particular. Constanza Gaete, ¿podría abrir su micrófono usted, por favor? Por supuesto, profesor. Yo podría contar nuestro episodio vivido antes de que usted entrara a la universidad. Oh, Brigio, sí, obvio. Fue una situación bastante particular. Sí, yo a Constanza, yo la conozco, nos conocemos antes de que ella entrara a primer año. Nos conocemos por el día abierto. 31 de agosto de 2018, profesor. Oh, Sala de magíster, siendo las 14:30 horas, en un día nublado, con la luna en Júpiter y con el, Yeah. y el Cáncer. Perdónenme, yo tengo una fascinación por el horóscopo además. En definitiva, lo que les quiero decir es que en ese momento, en los días abiertos, tuvimos la posibilidad de conversar con Constanza. Y con Constanza, en el momento que a mí me tocó estar en esa estación, al menos vi mucha duda de Constanza con respecto a la carrera de educación física, y yo entendí en ese momento, perdóneme si la estoy interpretando o hago una interpretación errada, entendí que no era su primera opción, educación física. La verdad, en ese momento de mi vida no lo era, sinceramente. Cuando yo tenía como otros planes, me tincaban otras cosas. Fue así, o sea, y onda ya, el día abierto en general, para mí fue así como onda, una cachetada de la vida, diciéndome así como que, oye, la EFI es importante, así. Pero ¿por qué? Igual me genera así como intriga saber que si tú tenías otras ideas, ¿por qué decidiste ir al día abierto? Porque, es que de hecho es una historia súper nada que ver del día abierto en cómo llegué a Sausalito, porque de mi colegio esa vez nos llevaron, pues, y por ejemplo, nosotros con mi mejor amigo escogimos la facultad que más lejos estaba, así como para hacer nada en general, así onda era como llegar a la facultad, sacar una foto y después quedar libre, esa era como la idea de nosotros. Y Así de lejos después, está. sí, o sea, nosotros queríamos ir a la facultad de Quillota. Y nada, pues, el director nos pidió que por favor escogiéramos una facultad que estuviera en Valparaíso o Viña del Mar. Y las opciones eran Casa Central, Sausalito y Curauma. Y nosotros fuimos a Sausalito particularmente porque íbamos con nuestro profesor jefe, que era como un pancito así. Ese era un profe muy, muy, muy piola, así como era así como buena onda. Así que por eso decidimos ir a Sausalito. Y cuando llegamos, estaban los chiquillos así como los monitores o algo, y nos preguntaron ya, ¿qué quieren? ¿Qué carrera les gustaría como averiguar y todo? Y mi mejor amigo me dice así como que, oye, Kine. Y le dijimos, pues, así como, ya, Kine. Y dijeron, no, Kine ahora está en Kurama, pero tenemos educación física. Y yo así como, ya, pues, vamos. Y de a poquito ya pues, hicimos como el recorrido que hicieron en ese entonces, jugamos con el profe Richard Aguirre. Sí. Y como que nos llevaron por varias estaciones y varias charlas que a mí realmente me parecieron interesantes. A mí de verdad me despertó como el bichito. Entonces fue así como literal la media vuelta que me dio. Cuático. Brígido, yo encuentro que ha sido una decisión muy importante entrar a la carrera, pero más que nada por lo que aprendí ese día y por la intriga que me causó, así como que me dio hambre de saber más de EFI. Y por Pero tanto, bueno, igual me daba como cosita el hecho de, o sea, yo quería ser profe, pero no sabía de qué también. O sea, igual, por ejemplo, había pensado en carreras súper alejadas de la pedagogía. Por ejemplo, mi primera opción era obstetricia. Y cuando fui al día, o sea, no específicamente ese día, pero después empecé a pensar así como que, pucha, igual me gustaría ser profe por las cosas que yo veía en mi colegio. Por ejemplo, o sea, igual había muchas cosas que, por ejemplo, no sé, porque igual podrían hacerse mejor,
y eso me llamaba como que me llamó la cuestión, pues así como que no sé cómo explicarlo, pero a mí me tincaba, pero también quería ser matrona. Y nada, pues, el día abierto como que me terminé de decidir así como que ya sí voy a ser profe. Y no cualquier profe, voy a ser profe de EFI. Y en ese contexto también lo que quiero señalar con esto es que para generar la identidad profesional docente hay una serie de situaciones que te van determinando, y muchas de esas puede ser la indecisión, pero además también el desconocimiento que uno tiene de la propia profesión. Y ese desconocimiento no solamente un contexto singular, sino que también es un contexto global. Cuando nos dicen, ojo, ahí van los cabezas de músculo, ahí van tal y tal, es porque la sociedad tiene una idea errada de nuestra profesión docente y de nuestra propia identidad. Y además, yo iría un poco más allá, hablábamos ayer en Didáctica 2, que en definitiva la educación física, yo no sé ahora, hoy en día, si tiene una identidad tan definida que permita establecer un juicio social de lo que es la disciplina, y que sea entendido como tal. Y por tanto, esos elementos van influyendo también en cómo me voy percibiendo y qué significado le voy dando a mi profesión. Algunos de los elementos que están vinculados a la identidad profesional docente, que nos pueden ir a acercar o desarrollar esta identidad, está en base a los conocimientos que uno trae, las creencias que uno trae, las emociones y los significados que uno trae de la profesión. Profesora, Dígame. ¿algo que señalar? No. ¿No? Y cuando hablamos también de la identidad, Ábalos, en ese artículo que estaba como propuesta para que pudiesen darle una mirada, nos dice, bueno, está el contexto sociocultural, político, educacional, la perfección, el sentimiento de eficacia, qué tan eficiente y eficaz me siento yo como profesor o profesora. Los conocimientos, las emociones, los significados y las creencias de la profesión y la visión personal del trabajo. Para estos autores, luego de una revisión internacional de la literatura, te dicen que estos elementos van formando también o van acercándote a un marco conceptual de la identidad profesional docente. Seguramente Constanza, cuando me dice, yo ahí supe lo importante que era la educación física, no tenía una visión más allá del trabajo personal de la educación física, no tenía una visión del trabajo del profesor de educación física en general. Y la pregunta es un poco ahora, y yo lo planteaba en el paralelo anterior, es que a mí me encantaría saber o identificar aquel momento en que históricamente y socialmente a nosotros se nos identificó como cabezas de músculo, porque seguramente pudimos haber tenido a excelentes profesores formándose, pero por esos prejuicios sociales seguramente no tuvimos la oportunidad de establecer esa relación de colegas. Pero en definitiva también el contexto sociopolítico, educacional, cultural está determinando también las formas en las que yo le doy mi significado a la labor docente. Cuando desde 2015 se empezó a discutir las horas de trabajo efectivo en clase, en aula, en el sistema escolar, y además toda esta carga horaria del trabajo fuera de la clase, y qué pasaba con la carga para los diseños de clase, ese agotamiento, estrés, provoca frustración en la labor docente. ¿Saben ustedes o se imaginan ustedes qué es para un profesor o profesora realizar una clase en este contexto después de tantos meses de encierro? Evidentemente ese contexto particular también va atribuyendo una mayor labor o otro significado a mi labor docente. ¿Cuántos de ustedes tienen un papá o una mamá que es profesor o profesora? O un pariente cercano que es profesor o profesora. Si lo tienen, piensen o escuchen o hagan la reflexión o rememoren y escuchen estas palabras. Estoy agotado, no sé qué más hacer, cómo voy a hacer esta clase, estoy todo el día frente al computador, los niños no se conectan, no muestran la cara en pantalla, etc. Mi mamá ya está chata. Eso le iba a preguntar, Rosita, ¿usted ha escuchado eso? Me imagino en algún momento. En varios momentos. No, pero pasa por muchas cosas que, no sé, que podría decir tantas situaciones, pero por ejemplo, una que pasó reciente, que yo se la comenté al profe, mi mamá es profe de educación física, creo que ya se lo había mencionado.
y ellos decidieron hacer la clase por Zoom, porque el Zoom evidentemente es como más amigable para poder llevar a cabo una clase de educación física en comparación con una que no tenga que estar como constantemente observando a los estudiantes. Entonces ya tomaron la decisión de Zoom, y el Zoom, tienen el Zoom que es el gratis, y compartimos un Zoom Premium entre nosotras dos. Y la cosa es que a veces tiene el Zoom ilimitado y a veces no. Entonces, cuando se le olvida, ella envía el enlace, no sé, 5 minutos antes de la clase. Y le pasó una situación el martes creo que fue, que una apoderada le reclamó, y no por medio de ella, que siempre habían como problemas con los enlaces, que les costaba conectarse, que enviaban los enlaces tarde y la cuestión. Cosa que pasó una vez, y porque tengo fe, o sea, doy fe de que mi mamá ha hecho las cosas bien, y sumado como a la presión que tiene por la modalidad, y se generó esta así como tensión, y mi mamá estuvo así, pero súper mal, porque obvio, porque no se sintió valorada, porque la relación que mantuvo con ese apoderado en ese momento fue de mucha tensión, y cosa que tuvo que solucionar mediante una entrevista. Entonces, claro, en ese momento en que alguien la criticó, un apoderado de ese estudiante, se sintió pasada a llevar, porque claro, no se sintió valorada por todo lo que ha hecho, con el proceso que tiene antes de la clase, eh, y cosa que ella hizo como de manera personal para ofrecer una mejor condición. Entonces, claramente su visión del trabajo se vio como muy, pero muy poco valorada por ese apoderado en específico. Y claro, y evidentemente, cuando uno dice, me miro yo al espejo, tal como una de las láminas anteriores, pero también tengo el reflejo del otro, ese reflejo del otro, cómo me percibo yo, está sujeto al juicio público. Imagínense ustedes también, desde el profesor de educación física, ¿ustedes creen que, como los profesores de educación física, estamos acostumbrados a que nuestra clase sea vista por todos y que todos puedan emitir un juicio en nuestra clase? Y es fácil, igual, creo que es súper fácil, o quizás nuestras mentes como que son así, es fácil caer en el juicio que te hacen. Pero es fácil, Rosita, además, porque nosotros no hemos sido capaces, o Claro, no siempre voy a ser menos drástico, no siempre hemos sido capaces de darle valor a la disciplina nosotros mismos, sí. y darle valor a mi propio trabajo, en definitiva, para establecer liderazgos pedagógicos desde la educación física para que me miren de otra forma. Claro, y mantenerse, po. Sí. Mantenerse, claro, y también, por otro lado, los que yo, en mi época, cuando trabajé en colegio, era complejo igual posicionar muchas veces una idea en un consejo de profesores, porque están esperando la talla, la buena onda del profe al final. Pero cuando uno ya tiene una posición un poco más dura, o una posición argumentada desde la disciplina, y vas a argumentar por qué esto debe ser así y no de otra manera, va cambiando la sensación que uno tiene. Y eso también repercute inmediatamente en la sensación de eficacia que yo tengo de mi propia labor. Si lo estoy haciendo bien, en qué medida lo estoy haciendo tan bien o no. En este contexto, cuando yo trabajaba en el colegio, me tocaba ir de la mano con una terapeuta ocupacional, éramos dupla en algunas ocasiones, pero claro, decía, no, la clase de educación física que vaya al patio, y el patio, bueno, en un colegio muy chiquitito, yo ya les comentaba en el contexto en el que yo tuve la oportunidad de trabajar, pero era de 30 por 20, menos incluso, y de días de calor así para mal, el sol, a todo, y tenía niños de 2 hasta adultos de 24 años, y en un momento dije, oye, yo también necesito el gimnasio, que era más chico, pero que tenía otro tipo de recursos, y efectivamente uno tenía otras posibilidades de hacer la práctica. Y aparte los materiales del gimnasio, que era una sala más bien, no los podía sacar al patio. Pero en un momento tuve que posicionar la idea y lo importante que era mirar la educación física, no como de la clase de deporte, porque cuando yo llegué me dijeron, acá está la clase de deporte y este es el profe de deporte. Sí. El primer signo que tuve, el primer enfrentamiento que tuve es, oye, yo no soy el profesor de deporte, no soy el profesor de gimnasia, soy el profesor de educación física. Mi clase no es de deporte, es de educación física. Por esto y por esto. Y luego ir a pelear el material, el uso del material. Oye, tú desde la terapia ocupacional puedes hacer estos elementos, puedes desarrollar ciertos elementos de la motricidad humana, pero yo desde mi disciplina, bajo la motricidad humana, también lo puedo hacer. Y ahí empezamos a dialogar, pero eso no hubiese sido posible si yo no hubiese creído tanto en mi disciplina y me hubiese creído tanto el cuento como profesor de educación física.
o profesora, y esto, chiquillo, es una experiencia que la trato de contar porque en definitiva es importante y te permite, viene con efecto, ojo, pa, ah, y te permite, en definitiva, establecer aquellos significados que las personas te dan a ti mismo y cuáles son esos significados que te adjudican, que se te atribuyen. Por tanto, ¿cuántos de ustedes no vivieron en la clase o vivieron en la clase de educación física? Que el profesor llega, hey, la pelotita, balones, varones allá, con el balón, las damas acá con el equipo de música, a bailar. Saquen las cintas, los aros. Y por tanto, evidentemente, cuando vemos una práctica de educación física, una práctica pedagógica de ese calibre, también, ojo, yo digo, oye, está bien, por algo nos han pasado esto todo el tiempo. Otra de las definiciones asociadas a la identidad profesional docente es, esta frase es muy interesante porque te dice, si la tarea atribuida es educar y enseñar, entonces tu identidad se construye a partir de cómo se hace esa propia tarea. Muy bonita la frase, pero en definitiva es eso. Si yo hoy día, o si nosotros hoy día fuésemos, imagínense, voy a hacer el mismo ejemplo que hice para el anterior. Si yo fuese penca, charcha, no preparara la clase, llegara atrasado, me dijese, no, nos vamos a conectar, pero al final no me conecto, no subiese todo el material al aula, no tuviese ¿cómo sería mi tarea de enseñar? Malísima, bajo mi perspectiva. Pero ahora también la pregunta es, ¿qué juicio harían ustedes de mí si yo tuviese ese comportamiento en mi práctica pedagógica en la formación? Malísimo. Y seguramente les ha pasado. Chacota dice en el chat. Chacota. Ese término yo lo he escuchado constantemente. Y por tanto, en definitiva, cuando yo tengo esa conducta como profesor y que ya es responsabilidad mía desde mi propio contexto singular, tiene como consecuencia una mala práctica, pero además también esa labor que es enseñar se ve disminuida y se ve disminuida también en la sociedad, al juicio público. Y por tanto, esos elementos también van atribuyéndole a la identidad aquella sensación de una identidad desfavorable o poco desarrollada. En el chat me preguntan a qué nos referimos con agencia y perfección de eficacia. La eficacia docente, Pablo, se refiere principalmente a una forma de concebir las prácticas pedagógicas y está alojada en qué tanto se percibe el profesor, su labor docente, su trabajo docente para generar el aprendizaje en el otro. ¿Ya? Un ejemplo podría ser, la eficacia docente se ha investigado en distintas maneras, tengo un libro por ahí muy bueno de eficacia docente, pero muchos de los cuestionarios que hoy día se aplican tienen que ver con eso, y que dicen, por ejemplo, la literatura te dice que un profesor que genera buena empatía o genera empatía con los estudiantes, tiene momentos de conversación con los estudiantes, afuera de la clase, es un profesor eficaz, porque si mi labor es enseñar, mientras más eficaz, la eficacia se asocia a todas aquellas indicaciones o afirmaciones o características y conductas que van a posibilitar el aprendizaje. La pregunta es ahora, yo evidentemente, si yo les preguntase a ustedes, ¿con quién aprenden más? ¿Con un profesor o profesora que sea más cercano, más en el diálogo y que tenga conocimiento de sus realidades personales, o con un profesor que sea más distante? ¿Con quién? No voy a decir con quién aprenden más, sino que con quién se motivan más para el aprendizaje. Claro, ¿a cuál le otorgan más significado? ¿A cuál le otorgan mayor significado? Al profesor más cercano. Al más cercano, y por tanto ese más cercano, en esa lógica, es mucho más eficaz, porque ya no estamos hablando del tipo de conocimiento y contenido que te entrega. Ahora, si ese profesor es, y ustedes consideran que domina el contenido disciplinar, que es organizado, que es justo en la evaluación, que se preocupa de su formación, es mucho más eficaz. ¿Ya? A eso se referimos con la sensación de eficacia. ¿Profe? ¿Rosita? También es aquel que, además de como todo lo que usted dijo, que también considera el contexto. Creo yo también. El hecho de contextualizarse también aumenta como el nivel de eficacia en función de que considera el contexto para el resultado que es la producción de aprendizaje, porque los niños aprenden.
Así es, y por otro lado, esa sensación de eficacia se la otorga el otro, en este caso el estudiante. Oye, el profesor es eficaz, súper. Pero Bueno, cuando me mido la autoeficacia, es también qué pasa conmigo o qué valor le atribuyo o qué grado de valor le atribuyo a esa afirmación que me hace ver más o menos eficaz. Y esa es la autoeficacia. Lamentablemente, la eficacia es un tema bastante interesante, pero está alojado en un paradigma donde el profesor es más o menos, ¿ya? Y eso está en una lógica muy estandarizada. Pero es bonito el tema de la eficacia docente, porque además también va estableciendo qué tipo de prácticas podrían generar la consecuencia de un profesor cuando es eficaz, ¿ya? hoy también yo encuentro que igual es un concepto que si bien está como objetivizado, porque claro, se aplica en cuestionarios y todo, pero encuentro súper como subjetivo a la vez. Porque, por ejemplo, yo creo, desde mi autoeficacia, que puedo ser eficaz y generar aprendizaje cuando sienta que mis alumnos están cómodos. Claro, Yo, por ejemplo, si el clima lo encuentro así, pero el mayor indicador para producir más aprendizaje o quizás aprendizaje significativo, más que en cantidad. y por tanto, esos elementos van determinando también de qué manera yo voy modificando o no mi identidad y cómo se va desarrollando. Cuando hablamos del contexto social, histórico, cultural, evidentemente vemos todos los episodios que han pasado a lo largo de la historia y cómo el rol del profesor se ha ido teniendo una mayor o menor valoración. El ejemplo clásico que en Chile al menos es cuando pasamos de ser empleados públicos a pasar a ser empleados municipales. Evidentemente se desvalorizó. Cuando la carrera docente dejó de ser universitaria y en un momento histórico pasó a ser técnica, uy, afírmate ahí que hubiese pasado si esa situación hubiese seguido incluso. Bueno, hoy día incluso hay pedagogías que tienen carácter técnico, que se enseñan en institutos profesionales. Ah. ¿Ya? Y parvularias también, Educación pensando en el nivel particular, menor. educación diferencial en algunos casos. Sí. Acá voy a dar algunos elementos sobre la identidad profesional docente, pero te dice, bueno, la identidad profesional docente se va generando a partir del conocimiento, del nivel de conocimiento que uno tenga. Y ahí está el teórico, las destrezas o habilidades, las creencias y las ideologías. Y por tanto, acá, muchachos, el llamado es el siguiente. Es que cuando uno le dice, bueno, la importancia que tiene un glosario, la importancia de tener un dominio conceptual, disciplinar, procedimental de la propia disciplina para poder enseñar, evidentemente te da más posibilidades de tener una identidad profesional mucho más desarrollada, y si usted además sabe defender esa posición y eres capaz de creer en ella. Creer en ella, argumentar una posición desde una posición epistemológica clara que usted defienda, cualquiera sea, evidentemente la sociedad te atribuye a ti y desde tu rol docente otra identidad. Y por tanto, cuando nosotros, yo les comentaba a sus compañeros del parágrafo anterior, seguramente en desarrollo y aprendizaje motor, cuando nosotros les decíamos, usted tiene que entrenar, tiene la responsabilidad de entrenar, porque si no entrena, no va a poder desarrollar la práctica. Y usted, si no entrena y no conoce cómo se ejecuta, es muy difícil que luego pueda mostrar. Seguramente no fuimos claros con el mensaje. Pero más allá del rendimiento, de que usted desarrolle el cuerpo, el físico desde el rendimiento, la lógica está en que usted sea capaz de tener mayores recursos para que el otro aprenda. Si el ejemplo, la ejemplificación para disminuir la relación entre el conocimiento del resultado y el conocimiento que es esperado, es totalmente válido, porque es un elemento comunicativo para que permite generar mapas mentales en la fase cognitiva del aprendizaje motriz. Por tanto, si yo ahora esperaría que Ricardo Aguirre me dijera, profesor, así progresan las habilidades según el modelo de Gallagher. Esperaría que la Anita Arias me dijera, profesor, las capacidades coordinativas se pueden estimular y las físicas se pueden estimular a partir de fases sensibles. Estas son, ¿Por qué? Porque de esa manera usted no va a llegar a cometer aberraciones al contexto escolar. Aberraciones como estimular, esto es una exageración, pero estimular la fuerza máxima en niños que no han alcanzado el desarrollo y la pubertad. Por ejemplo,
Y todas esas cosas uno no las dice porque queremos que usted acumule, sino para que lo domine y lo pueda aplicar. Para que nos defendamos como disciplina. Nos defendamos como disciplina, tengamos una mayor sensación de eficacia y por tanto una mayor posibilidad de generar estos elementos vinculados a la identidad profesional. Las significaciones están vinculadas a qué significado le atribuyo yo a mi propia labor. Por ejemplo, si yo les preguntase hoy día, ¿qué significado tiene para ustedes hoy día ser profesor y profesor de educación física? ¿Estarán reflexionando? ¿Qué significa ser profesor o profesor de ¿Cómo educación interpretan la tarea? Pues? Claro. En el chat? ¿Qué nos dice el chat? Dice, uff, sí, af, pum, paf, como cómics, muy bien. En definitiva, entiendo que no puedan tener una respuesta, porque el significado de la profesión docente es tan particular, viene de un contexto tan singular, que a partir de las experiencias que cada uno haya tenido le puede dar distintos significados. Por Es otro difícil lado, explicarlo, dice Axel. es difícil explicarla, en definitiva. Las creencias, las emociones y las actitudes con respecto a una labor docente también van a identificar mi identidad. Ahora, si yo, por ejemplo, si ustedes como profesor me dijeran, me hicieran la pregunta a mí, y me dijeran, profe, ¿cuál es el significado que usted le da a la profesión docente? Yo le podría decir, no, estamos formando puros cabezas de músculo. Puros cabros que no pasa nada, van a ir a dejar la escoba al contexto. O yo les podría decir, no, la educación física no sirve de nada. Voy a renunciar en un par de tiempo más porque encontré otra pega mejor. Ese significado, usted lo puede encontrar en ciertos discursos. Están todavía patentes. Y en definitiva, ahora, si yo les dijese, para mí la educación física es súper importante para el desarrollo integral de la mirada, formación del modelo unicista del ser humano, desde la lógica de la motricidad humana, usted va a decir, uy, y eso, si además si yo eso soy capaz de transmitirlo luego en un contexto determinado, creo que estamos avanzando mucho. Profe. ¡Qué dormida la Anita! Rosita. Sí. Y voy a citar a mi mamá. Para la próxima clase voy a traer a mi mamá. Para que hable Traiga del a su tema. mamá, po. La vamos a invitar a la clase para que hable un poco sobre identidad. Mi mamá, por ejemplo, lleva mucho tiempo trabajando en un colegio en donde no le dan mucha bola a la educación física. Si bien entienden que es como una asignatura, pero es como una más y que le dan relevancia a otra. Y este año ella ha pensado en desistir y todo el tema porque ya está bien, uno puede defenderse y todo, pero a lo que voy es que después de tanto tiempo, ella yo creo que ha pasado como por todas estas como emociones de que no se ha sentido capaz, de que le pilla, no sé, la modalidad, de que no la valoran como disciplina, no a ella como profesora. Y todo eso la ha llevado a querer como ya, chao, o sea, como interpreta ahora de distinta manera a como ella lo interpretaba cuando salió de la carrera, aprobando su tesis con Luchito Peña. Su profesor guía, mira. Y en definitiva, eso es lo que te explica, lo que nos ejemplifica Rosita, es cómo la cultura escolar también le va atribuyendo un significado a tu profesión docente. Ayer yo también hablaba con la profesora Jacqueline y me decía, nosotros, en un momento, me decía ella trabajó mucho tiempo en el colegio en el Capellán Pascal, y me decía que en su momento llegaron a tener cerca de 23 profesores en el departamento de educación física, y lograron como departamento que los niños, todo el colegio tuviera 6 horas obligatorias de educación física a la semana sin contar los seleccionados. Y eso se hace a partir de la conjunción de personas y del alto desarrollo de la identidad profesional que tienen y cómo lo visibilizaron en un contexto en particular. Y por tanto, cuando yo le hago la pregunta, y la voy a volver a hacer acá, es cómo ustedes pueden entonces hacerse parte de un problema en la sociedad o de un problema particular de su contexto. Fíjense bien lo que es lo importante que es tener desarrollada para la disciplina y para ustedes como profesor y profesor de educación física, ese significado que se le puede otorgar. Y para nosotros, chiquillos, es sumamente difícil y complejo, incluso cuando ustedes empiecen a hacer sus estudios de posgrado, porque está tan arraigada una idea de nuestra profesión y de nosotros como profesor de educación física,
que es muy compleja combatir con respecto a eso. Yo les voy a señalar un caso particular, no solamente para que respondan mi cuestionario, pero ahí va. Cuando yo decidí hacer mi estudio de doctorado, dije, ya, muy vinculado, busqué, estaba acá, postulé al doctorado en política y gestión educativa. Y la pregunta inicial también me la hice y me dice, chuta, ¿qué tiene que hacer un profesor en un doctorado de política y gestión educativa? Me aceptaron, entré al programa, la primera clase, nos presentamos, estaba el Ceremi de Educación como compañero de curso, habían trabajadores sociales, administradores públicos, unos ingenieros, habíamos alrededor de 4 profesores solamente, de esos habían 2 directores, uno director de carrera, otro director de escuela, pero era muy diverso, trabajador social era muy diverso. Y por tanto, evidentemente, cuando empezábamos a hablar sobre epistemología de la educación, posiciones filosóficas y paradigmáticas de la educación, yo andaba súper perdido. Porque la formación profesional que uno trae es distinta. Y ahí me di cuenta también lo importante que es indagar sobre otras áreas, sobre todo cuando uno es pedagogo. Y por tanto, si algunos compañeros que eran filósofos u otros tenían otra experiencia, tuvieron que hacer menos esfuerzo, a lo mejor yo me tuve que seguramente esforzar el doble. Porque además también se dan cuenta, y seguramente cuando yo me presenté y dije, no, yo soy profesor de educación física y trabajo en tal contexto, no me extrañaría que los otros me habrán mirado de una manera incluso más peyorativa. Claro, porque uno se tenía que presentar con los profesores cada cambio de asignatura. A mí me hizo clase Ernesto Schiefelbein, que fue ministro de Educación, que trabajó para la UNESCO, para la CEPAL, y por tanto te vas encontrando con tipos súper elevados. Pero hay una concepción de la disciplina. Evidentemente, claro, uno tiene que luchar para contrarrestar esa posición. Y la misión ahí está, la invitación está en que cómo a partir de las culturas en las cuales somos parte, podemos ir cambiando esas lógicas. Cuando hablamos de las creencias tiene que ver con eso un poco, opiniones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando uno le pregunta al otro y dice, no, ¿qué tú haces en la clase de educación física? No, solamente van a jugar, van a bailar, pero cuando yo no soy capaz de defender desde el juego, porque es importante el juego, el ocio, la recreación, ¿qué dice Huizinga con respecto a eso? Es muy complejo poder cambiar el juicio que se emite de mi identidad y evidentemente eso repercute en la propia identidad, en la propia idea que yo tenga de mi identidad. Chiquillos, acá ustedes tienen que ser los más capos y las más capas. Cuando yo digo acá, ingresan los mejores estudiantes de educación física del país, yo no estoy mintiendo. Pero si entran los mejores, acá tienen que salir los mejores profesores también. Y eso implica una tremenda responsabilidad. Nuevamente citando a Peter Parker, no, mentira, pero eso implica una tremenda responsabilidad para ustedes y para nosotros. Las experiencias personales van a influir en las creencias, evidentemente, y las expectativas versus realidad también va a influir notablemente en las identidades docentes. Por ejemplo, si yo les dijese, yo cuando llegué a trabajar en el colegio me dijeron, te van a pagar 12.000 y algo en ese momento la hora. Y dije, uy, tengo 20 horas, empecé a sacar cuenta y dije, uy, con esto ando súper bien, po. Joven, 23 años, dije, con esto mato. Y después cuando me pagaron me dijeron, no, pues sí, el pago es semanal mensual. Multiplicó menos, o sea, multiplicó más. Y ese tema de expectativa y realidad entre los honorarios y la realidad docente, tú dices, uy, me pagan tan poco para todo lo que tengo que hacer. Evidentemente va generando otro tipo de identidad y después me dice, uy, me pagan en el tiempo, me pagan tan poco, tengo tantas pocas oportunidades. Entonces, la opinión que tengo del proceso no, voy a empezar a hacer en función de lo que me están pagando, por ejemplo. Profe. Profesora. Y no solo como con el tema del salario, sino que también expectativa de realidad cuando uno quizás quiere lograr algo en los estudiantes y la institución a partir de sus proyectos educativos, no es que no te lo permita, pero no lo prioriza. Si uno quiere intentar generar aprendizaje a partir, no sé, desde la actitud, desde las emociones, y en verdad el colegio va para otro lado, también se produce ahí un choque
Y yo me pregunto, ¿sigo creyendo en eso, en que es fundamental y sigo intentándolo? ¿O, o suelto, por así decirlo? O te das cuenta incluso que el contexto del colegio, la comunidad está sumamente involucrada con eso, pero te das cuenta que llegan niños con papá alcohólico, Claro. los padres que no vienen en el hogar, y que el contexto muchas veces es mucho más fuerte de los sueños que uno tiene como profesor o profesora. No quiero desmotivarlos con esto, por favor. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, sino que en definitiva comprendamos todos o nos demos cuenta de que la identidad profesional docente va a cambiar, para bien o para mal, les guste o no, ¿ya? Y eso va a cambiar, y en definitiva también les va a permitir a ustedes desarrollar la identidad profesional docente en distintos niveles. Con esto vamos terminando en función de las emociones, el impacto emocional del trabajo docente. Claro ejemplo de eso hoy día es lo que pasa con la pandemia. La presión por los resultados, también es notable eso. La prueba CIMSE, ¿qué va a pasar? El cansancio que produce. El cansancio. Oye, tus estudiantes tienen que lograr tal nivel de aprendizaje en estas condiciones. Aunque ustedes lo crean, la universidad tiene la universidad, el contexto universitario para los profesores universitarios, también la presión por los resultados es alta. Y para quienes además desarrollamos cargos de gestión, eso también va involucrando muchas más responsabilidades y van asumiendo la presión del resultado, pero para un colectivo, no para una situación en singular, en particular además. Distanciamiento, acercamiento a los roles, ya hablábamos un poco de eso, cómo interfiere la labor docente, el rol con el otro, el trabajo docente, el trabajo en red, es fundamental el trabajo en red. El trabajo docente, fíjense bien que los profesores, en el censo docente del año 2012, los profesores reconocían o estaban totalmente de acuerdo y valoraban el apoyo que les daban los líderes pedagógicos, ya sea jefe de UTP o director de colegio, a la labor docente, desde el acompañamiento. ¿Ya? Y desde el acompañamiento, no desde el trabajo pedagógico técnico, sino que desde el acompañamiento de la cultura escolar. Y fíjense que en Chile y en otras partes del mundo, la deserción de los profesores del sistema educativo no se debe porque me pagan menos, es una variable que importa, pero se debe principalmente por no somos capaces de llevar las conductas disruptivas en la sala de clase, y para eso se necesita acompañamiento, saber llevar, conducir, el llevar, mediar en un contexto educativo distinto. ¿Ya? A eso se refiere. Para quien le interese, hay experiencias internacionales, sobre todo en el Reino Unido se trabaja muy, y en Europa, en otras partes, Bélgica, me parece igual Holanda, están trabajando fuertemente con el aprendizaje en red. ¿Qué significa el aprendizaje en red? Si usted es un líder pedagógico que tiene éxito en su comunidad educativa, ese va a compartir las experiencias a otros establecimientos. Y eso implica un proceso reflexivo, de cambio, de reflexión pedagógica. Por tanto, la invitación es que ustedes no dejen el trabajo en red, incluso en la formación inicial docente, apóyense, trabajen en conjunto, respondan cuestionarios que les pide un profesor. Ya, profe. ¿Ya, chiquillos? Tarea para la próxima semana, eso lo vamos a ver muy rápido, ahí está. Tarea, profesores, profesoras, van a pensar en qué significa ser profesor hoy día, educación física, y van a pensar también qué valor le otorgamos a la profesión docente. Esta otra parte del taller lo hacemos la próxima semana. Profesora. Que se me ocurrió algo que creo que lo podemos, o sea, lo puedo porque no lo consulté antes, pero que sería interesante también hacer estas preguntas a algún docente, no sé si de la disciplina o no, ojalá que sí, pero alguien que ya lleve tiempo haciendo clases. Perfecto, si alguien tuviese la posibilidad. Como opcional, para ver la diferencia. Claro, si alguien tuviese la posibilidad, hágalo, chiquillos. A mí me parece una muy buena medida.